Bien, buen día. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a trabajar sobre una segunda sustitución aromática electrofílica. Bien, entonces, previamente habíamos visto cómo un benceno sin ningún sustituyente podría hacer reacciones de sustitución aromática electrofílica como halogenación, nitración, alquilación de Friedel-Crafts, acilación de Friedel-Crafts y sulfonación. Ahora vamos a ver cómo bencenos que ya tienen un sustituyente, es decir, benceno que tiene ya un grupo que está sustituyendo a uno de los hidrógenos, pueden orientar la sustitución electrofílica aromática a ciertas posiciones. En realidad, nosotros tendríamos acá un fenol y tendríamos que pensar qué es lo que pasa cuando el fenol reacciona con ácido nítrico y ácido sulfúrico. Lo primero que hay que pensar es que seguimos teniendo un anillo aromático y que este anillo aromático va a hacer una reacción de sustitución electrofílica aromática. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la nitración, cuyo grupo electrófilo es el grupo nitro. Entonces, el nitro, si seguimos el razonamiento anterior, podría entrar a cualquiera de estas 5 posiciones. Sin embargo, en la práctica vemos que entra solo a 2, a esta y a esta. Y de las dos, este sería el producto mayoritario. Para ya ir familiarizándonos, cuando tenemos un sustituyente, el primer carbono en un anillo aromático, el primer carbono adyacente al sustituyente se llama posición orto. Este y este serían posición orto. El segundo carbono, fíjense, primero y segundo carbono respecto al sustituyente se llama posición meta. Y el tercer carbono respecto al sustituyente, 1, 2, 3, se llama posición para. Entonces, ¿qué me dice esta reacción? Que cuando ni3, el fenol, la segunda sustitución va a ir a posición para como producto mayoritario. Y habría un producto minoritario que iría a posición orto. Y ninguno a posición meta. Ninguno. Entonces hay probabilidad en para, probabilidad en orto, acá y ninguna probabilidad o casi ninguna en meta. ¿A qué se debe esto? Se debe a que este grupo OH tiene una influencia que se llama efecto director. El sustituyente va a dirigir dónde se va a producir la segunda sustitución electrofílica aromática. ¿Y cómo entendemos eso? Es muy fácil a través de lo que ya han hecho. Al principio recuerdan que han hecho la resonancia del fenol. Pues bueno, se vuelve a hacer. El par de electrones del fenol dona electrones al anillo, produciéndole una carga negativa. Entonces este viene para acá, doble enlace, y este viene sobre el carbono con carga negativa. Seguimos la resonancia, este par de electrones con carga negativa viene acá a formar doble enlace, y el doble enlace sale acá como carga negativa, y finalmente este viene para acá con doble enlace, y ese doble enlace salta como una carga negativa. Luego este vendrá acá como doble enlace y le devolverá su par de electrones al oxígeno. Pero lo que nos interesa de la resonancia es esto, porque de acá nosotros podemos deducir cómo va a ser la molécula en la realidad. Y la molécula del fenol en la realidad va a tener una tendencia a presentar cargas negativas precisamente en estas posiciones, orto y para. Entonces, si se fijan, orto, estoy representándolo así. Para, con carga negativa, lo represento así. Orto, con carga negativa, lo represento así. Y la tendencia, entonces, va a ser de esta molécula a presentar una alta densidad electrónica, es decir, carga negativa, en esas tres posiciones. Por lo tanto, cuando un electrófilo se acerque a hacer reacción, ¿dónde va a ir? Principalmente por atracción positivo o negativo a posiciones orto y posiciones para.
Y entonces el electrófilo podría atacar a estas cargas negativas de acá en posiciones orto, o podría atacar a esta posición de acá en posición para. Y ese es el principio del efecto director del grupo OH. En otras palabras, la resonancia me está diciendo que el grupo OH va a dirigir la sustitución electrofílica, el ataque del electrófilo, a posiciones orto y posiciones para. Con eso tendríamos resuelto la primera interrogante, que es por qué ataca solamente a estas posiciones. En esta posición no va a haber mucha densidad electrónica, entonces difícilmente el grupo electrófilo va a atacar, aunque podría haber una mínima cantidad, como siempre, como subproducto, pero los principales productos de reacción serían una sustitución electrofílica en posición orto y en posición para. Bien, entonces de acá en adelante van a decir el sustituyente OH es un orto para director, que dirige la segunda sustitución electrofílica aromática a posiciones orto o para. Bien, entonces ya sabemos ahora por qué el fenol dirigirá estas posiciones y enseguida vamos a deducir por qué de preferencia el producto mayoritario está en posición para respecto al producto en posición orto. Bien, entonces hemos visto que el OH dirige a estas posiciones, eso se explica por la resonancia, es una de las formas de ver. La otra sería la estabilidad. Cuando entra el electrófilo, se estudia por resonancia también la estabilidad del producto intermediario, que es un poco más compleja y para nuestros efectos de avance no lo vamos a ver, quizá mencionar en alguna diapositiva, pero nosotros estamos partiendo por el análisis de la resonancia del sustrato antes de la sustitución electrofílica aromática. Bien, entonces, ¿por qué el nitro en posición para es mayoritario respecto al nitro en posición orto? Esto se debe simplemente al efecto estérico. Si se fijan, si coloco el nitro acá, el nitro es una molécula grande, como lo hemos visto y lo vamos a volver a ver. Entonces tiene bastante densidad electrónica y va a chocar con las nubes de electrones del grupo OH. Es decir, acá hay nubes de electrones que por la proximidad empiezan a chocar y eso se denomina efecto estérico. El efecto estérico desestabiliza la molécula. Es decir, que para obtener esta molécula necesitaría mayor energía de activación para que logre entrar acá y mantenerse en el grupo nitro. Primero atacar y segundo mantenerse. Respecto a esta otra situación, cuando el ataque es a posición para, las nubes de electrones están en posiciones opuestas y no hay ningún efecto estérico. Por lo tanto, esta sustitución en posición para va a ser siempre mayoritaria respecto a la sustitución en posición orto. Y eso se va a dar para cualquier activador orto para director. Cuando digan nos encontremos con un activador orto para director, de preferencia, primero voy a tener una sustitución en para por el denominado efecto estérico y en segundo caso, si es que no se pudiera para o ya estuviera sustituido, recién vamos a poder realizar la sustitución en posición orto. Les decía hace un momento que este es otro análisis, que lo vamos a dejar simplemente como una propuesta, pero que no la vamos a trabajar a fondo, en el cual yo puedo pensar qué es lo que pasa cuando mi grupo nitro ataca en posición para. Entonces tengo el grupo nitro en posición para y el mecanismo de la sustitución electrofílica aromática que me produce una carga en el carbono adyacente. Cuando yo tengo esta carga con el ataque en posición para, la carga va a llegar hasta donde está el grupo OH y el grupo OH por donar el par de electrones la va a estabilizar asumiendo el oxígeno la carga positiva. Entonces es una forma de ver también
Mientras más estructuras de resonancia hayan para un carbocatión, en este caso, más estable es la molécula. Entonces, otros libros analizan de esta forma y dicen por qué es mayoritario la sustitución en posición para, porque hay mayores estructuras de resonancia y en una de las estructuras de resonancia el oxígeno le dona densidad electrónica, un doble enlace a la carga positiva producida en la sustitución. Es un poco más complejo, como nos decía, pero también es válido por si alguien quiera trabajar esta forma de interpretar, y nosotros hemos visto desde el punto de vista de la estructura del sustrato, no del intermediario de reacción. Bien, estos son principios de una de las sustituciones electrofílica aromática, que sería la segunda. Veremos qué dudas tienen hasta acá. Ninguna. Bueno, entonces continuamos. Ya hemos trabajado. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual vamos a ver otro grupo que también dona electrones al anillo. Esta es la anilina. La anilina puede reaccionar con una reacción de halogenación, de sustitución electrofílica aromática. Como reconozco, halógeno con ácido de Lewis, halógeno con ácido de Lewis, y sé que aquí voy a tener como electrófilo un halógeno con carga positiva, para nuestro caso bromo. Bien, ¿dónde voy a colocar el bromo? Igual que en el anterior caso podría pensar que puede ir a una de estas 5 posiciones, pero de las 5 se van a favorecer 2, la posición para y la posición orto. Fíjense que yo podría poner el bromo acá también y sería exactamente lo mismo. Si alguien coloca el bromo en esta posición orto, da la vuelta a la molécula y como es plana, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tengamos posición orto, puede atacar acá o atacar acá indistintamente porque la molécula es plana. Bien, entonces el grupo amino me va a orientar a posiciones orto, orto y posiciones para, siendo para el mayoritario. El análisis es el mismo que en el caso anterior y han hecho las estructuras de resonancia y hemos visto que el par de electrones del nitrógeno también es capaz de entregar una carga negativa al anillo. Y entonces este viene para acá, este sale como carga negativa en orto, que va a pasar posteriormente a carga negativa en para y finalmente a carga negativa en orto. Esto ya lo hemos hecho, ya hemos hecho estructuras de resonancia. Entonces, ¿qué me están indicando estas estructuras de resonancia? Que en esta posición va a haber una carga negativa, que en esta posición para va a haber otra carga negativa y que en esta posición orto va a haber otra carga negativa. Por lo tanto, ¿cómo veo la molécula? Con cargas negativas en posiciones orto y para. Orto y para. Y cuando un electrófilo ataque, puede ir a las cargas negativas en orto o a las cargas negativas en par. Por lo tanto, nuevamente puedo decir acá que el grupo amino, como tiene un par de electrones adyacente al anillo, es capaz de donarlo. Acá estamos viendo cómo lo dona. Y va a ser un grupo orto para director. Sí, el grupo nitro es un orto para director. Y al igual que en el anterior caso, tenemos que cuando hay una segunda sustitución electrofílica aromática, van a ir los sustituyentes a posiciones para o a posiciones orto. De preferencia, como hemos visto previamente, la posición mayoritaria es en la posición para, valga la redundancia. ¿Por qué va a ser mayoritario? Nuevamente es el mismo principio, por el efecto estérico. Y ahí se produce un efecto estérico en posición orto y en posición para no va a haber ningún efecto estérico. Entonces estamos viendo ya dos casos
de sustituyentes orto para directores, y cuando tengo que elegir entre posiciones orto y para, porque todas tienen carga negativa, incluso estadísticamente este tendría la relación de 2 a 1, pero ya saben que siempre la energía manda sobre la probabilidad. Entonces es más estable una sustitución en para por la ausencia de efecto estérico, y por lo tanto este va a ser el producto mayoritario. Y lo mismo puede pasar con otros sustituyentes, pero en este caso vamos a ver otro tipo de sustitución. Tenemos un nitrobenceno con una halogenación. Ya sabemos que en la halogenación el electrófilo va a ser un halógeno, y donde de las 5 posiciones restantes podemos colocar. Esta vez el halógeno va a posición meta. Fíjense, este es orto, este es meta y este es para. Por el otro lado igual. Este es orto, este es meta y este es para. ¿Dónde está yendo el producto? A meta. Y no hay otro más. Entonces este va a ser el mayoritario y casi el único producto. Los otros son muy incipientes, pero podrían darse dependiendo si existe energía en mínima proporción. Sin embargo, el mayoritario sería un meta bromo nitrobenceno. ¿Cómo explico eso? Nuevamente, con la resonancia del nitrobenceno. Entonces, este es el grupo nitro, ya lo hemos escrito, y fíjense por qué hay efecto estérico, ¿no? Es grande el grupo nitro. ¿Cuál sería su resonancia respecto al anillo? Como el nitrógeno del grupo nitro tiene carga positiva, entonces le va a quitar muy diferente el efecto que los otros dos estudiados, que el OH y el NH2. Este nitrógeno, más bien, por su carga positiva, le quita este par de electrones al anillo, que se viene acá, y lo deja con una carga positiva. Y la carga positiva empieza a girar en el anillo. Esto ya lo hemos estudiado. Si quieren pueden sacarle un screen al final de la diapositiva para que lo repasen, pero ya hemos trabajado esa parte. ¿Qué me dicen las estructuras de resonancia? Porque siempre debo interpretar que la molécula en la realidad va a ser la suma de las estructuras de resonancia. Me dicen que la tendencia de esta molécula es a presentar cargas positivas, más bien en posiciones orto. Este es orto, este es orto, porque es el primer átomo respecto al sustituyente. Primer átomo respecto al sustituyente, primer átomo. Entonces, en esas dos posiciones van a haber cargas positivas. Y en la posición para, también van a haber cargas positivas. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando el electrófilo quiera atacar? No va a poder acercarse a la carga positiva porque es repulsión, ¿sí? No va a poder acercarse a estas cargas porque va a haber repulsión. Entonces, en este caso, ¿dónde va a ir? Va a ir a las posiciones meta. No le queda otra opción, ¿sí? Es más, cuando se esté acercando a las posiciones meta, corre el riesgo de hacer repulsión con este y con este, así que el ataque debe ser aún más preciso. Y la densidad electrónica, por supuesto, al haber un grupo que le quita densidad electrónica al anillo, va a ser menor. Entonces, el grupo de principio, tendremos que el grupo nitro va a ser un metadirector. Luego vamos a trabajar el concepto de si es activador o desactivador. Entonces el grupo nitro será para una segunda sustitución, un metadirector. Es decir, que en la segunda sustitución el electrófilo irá a posición meta. Puede ir acá o puede ir acá, indistintamente. Bien. Y podemos ver un otro ejemplo. Termino esta diapositiva y podemos pensar en las preguntas que ojalá estén formulando. El grupo ácido carboxílico, cuya resonancia también hemos visto. En una halogenación,
va a producir un electrófilo que ya conocemos, un cloro más para este caso. ¿Dónde va? También a posición meta. Fíjense, las posiciones orto y para no están siendo atacadas y solamente la posición meta es la que ha sufrido la sustitución. ¿Por qué? Nuevamente nos referimos a la resonancia que ya la hemos hecho y hemos visto que el ácido benzoico, el primer movimiento sería que este par de electrones del enlace pi va sobre el oxígeno y que también le quita electrones al anillo. Este par de electrones viene acá y al quitarle le produce una carga positiva. La carga positiva va a venir a posiciones de orto a posición para y de para a la otra posición orto, por la cual la molécula en la realidad va a ser la suma de sus estructuras de resonancia. Es decir, puedo entender a la molécula como una que tenga tendencia a presentar cargas positivas en posiciones orto y en posición para. Entonces el ataque del electrófilo nuevamente no va a poder ser a orto y para y será a posiciones meta. Y eso explica por qué el ácido carboxílico, el COH, es metadirector y por qué en una segunda sustitución electrofílica va a dirigir el ataque a estas posiciones. Nuevamente les repito, puedo poner un electrófilo acá, en esta posición, o acá, en esta posición, es indistinto, porque si lo coloco acá en izquierda, le doy la vuelta a la molécula plana y resulta lo mismo. Bien, preguntas hasta acá. Ninguna. Ya hay preguntas que bueno. Bien, Pablo pregunta si para la sustitución del nitrobenceno solo podemos obtener un solo producto mayoritario, sí. Aquí tenemos el nitrobenceno y si se fijan, solo hay el producto meta como mayoritario. Es muy difícil que se formen productos, en el caso del nitro, es muy difícil que se formen productos en posiciones orto y para. ¿Por qué? Porque las posiciones orto y para tienen carga positiva, ¿no? Entonces sería muy inestable. Y porque viendo la otra forma de análisis, que es el ataque del electrófilo con la presencia del grupo nitro, la carga positiva en el caso, perdón, en el caso del grupo nitro, la carga positiva de la sustitución llegaría adyacente al grupo nitro. Es decir, cuando sustituya en una de estas posiciones, esta carga positiva llegaría acá. Y positivo con positivo es sumamente inestable. Entonces no va a haber la probabilidad del ataque a posiciones orto y para. Y acabamos de decir que esta posición meta es igual a esta posición meta. O sea, alguien podría pensar, aquí me va a dar un producto y aquí me va a dar otro producto. Y acabo de decir que como la molécula es plana, si yo escribo acá, digamos, un electrófilo, es posición meta. Y si escribo acá el electrófilo, también es posición meta y es la misma que acá. ¿Por qué? Un electrófilo acá, doy la vuelta a la molécula, es decir, esto llevo hasta acá y es exactamente lo mismo. Es decir, va a ser el mismo producto cuando adiciono el electrófilo acá o acá. ¿Por qué? Porque puedo dar la vuelta y como la molécula es plana, hemos explicado eso, entonces no va a haber ningún cambio. Entonces esa sería la explicación de por qué en el nitrobenceno hay un solo producto. No solamente porque no va a atacar acá, es demasiado inestable, sino que los ataques a posiciones meta es lo mismo. Entonces si yo pongo acá, es exactamente lo mismo que coloque acá. Es la misma molécula. No hay diferencia. Gracias, Pablo, por la pregunta. No hay más preguntas.
Bien, entonces nosotros vamos a continuar explicando la segunda sustitución y hemos visto ya que en el caso del ácido carboxílico existe una sustitución en posición meta. Entonces, fíjense, alguien podría decir, ¿por qué no puedo poner cloro acá? ¿Por qué no puedo poner acá? Puedes poner acá. Y si pones acá y no acá, está bien, es lo mismo. ¿Sí? Porque yo entiendo que dando la vuelta a la molécula va a ser lo mismo. O en este caso número 1, 2, 3. Y cuando coloques acá también vas a numerar 1, 2, 3. Entonces, por nomenclatura y por la parte de modelos moleculares, vamos a tener exactamente la misma molécula. Nuevamente, esta es la otra forma de analizar cuál es el producto mayoritario. Acá estaríamos colocando un cloro, el electrófilo en posición meta, y vemos que la carga positiva nunca va a llegar adyacente al grupo, que es el que quita electrones. Entonces, ¿en qué afecta eso? Fíjense, cuando este venga acá, voy a tener carga positiva acá. Y si tuviera otra carga positiva acá, positivo con positivo, es muy inestable. Entonces, es por eso que esta posición meta permite que el electrófilo entre sin que esta carga positiva vaya a la posición del grupo que está quitando electrones. Entonces, este va a ir a orto, orto y para, y nunca va a venir acá. Es la más estable. Y aunque es difícil hacer la reacción, sin embargo, de todas va a ser más estable. Esta es una otra forma de ver el efecto director. Nosotros estamos trabajando, les vuelvo a repetir, con la resonancia del sustrato. ¿Sí? Y esta es con la resonancia del eh, producto intermediario de reacción. Son dos formas de analizar cuándo es más estable la sustitución, si en posiciones orto, meta o para. Entonces haremos un pequeño repaso para que recuerden la primera sustitución, si se fijan. Esa sería una nitración, el electrófilo del grupo nitro. Entonces, identificado eso, colocan el nitro donde quieran, porque este no tiene sustituyente. Si colocan acá, sería nitro benceno, que pueden colocarlo acá, 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 y siempre va a ser nitro benceno, porque como la molécula es plana, también puede girar en este sentido o en el otro sentido. Una halogenación, halógeno con el ácido de Lewis, sería halogenación. Mi electrófilo sería un halógeno con carga positiva. Y coloco el halógeno en este caso como es primera sustitución donde quiera. ¿Bien? Por razones pedagógicas vamos colocando el mismo carbono y aquí tendría que poner mi bromo, un bromo benceno. Entonces acá el objetivo de repasar esto es que recuerden las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. Aquí tendría una alquilación, halogenuro de alquilo con el ácido de Lewis, alquilación, y en la alquilación voy a tener un carbocatión. Sí, en este caso este es primario y este es primario, o sea que cuando le quito el cloro se va con el ácido de Lewis, voy a tener un carbocatión primario, no puedo hacer transposición porque iría de primario a primario, entonces lo dejo ahí, y uno el benceno por la carga positiva. Entonces, no hay transposición porque de primario a primario no hay transposición. Y lo uno por esta carga, por este carbono con carga positiva, ¿sí? Por el CH2, no por otro lado. Esa sería una alquilación de Friedel-Crafts. Y seguimos repasando, todo esto ya hemos hecho, estamos repasando para que cuando hagamos segunda sustitución ya sea más fácil. Acilación, tengo un cloruro de acilo
El cloro con sus electrones se va con el ácido de Lewis, me deja una carga positiva acá. Y este es mi electrófilo, y uno el benceno por el electrófilo con la carga positiva, no por otro lado. ¿Sí? Entonces uno por este carbono. Por lo tanto, tendría una 1-feniletanona, una cetona aromática, producto de la acilación. Vamos a tener la sulfonación, porque es el SO3 con ácido sulfúrico. Tengo el SO3H o el HCO3, entendiendo que la carga positiva está en el azufre, como hemos visto previamente. Lo escribo acá y este producto se llama el ácido benzensulfónico. Entonces, una sulfonación del benceno me va a producir un ácido benzensulfónico, y con eso habríamos repasado, creo que, todas las sustituciones. Entonces tenemos halogenación, nitración, sulfonación, alquilación de Friedel-Crafts y acilación de Friedel-Crafts como las reacciones de sustitución electrofílica aromática, que pueden ir en primera sustitución, como hemos visto, pero también podrán ir en una segunda sustitución. Entonces ahora vamos a estudiar los efectos directores y ver este asunto de la segunda sustitución. Bien, acabamos de ver que cuando hay una segunda sustitución, es decir, tengo un benceno sustituido, yo debo pensar en cuál de estas 5 posiciones puede ir mi electrófilo. Y entonces esto debería ser en función de los efectos directores del sustituyente. El sustituyente podría dirigir a posiciones orto, a posiciones meta o a posiciones para. Hemos visto algunos sustituyentes que son orto, para directores, y otros que son meta directores. Entonces, ¿dónde va el electrófilo? Depende de la naturaleza del sustituyente. ¿Sí? Hemos visto dos casos. Cuando el sustituyente dona densidad electrónica, en algunos casos por resonancia, como el OH y el NH2, donan su par de electrones, se llama activador. Activador porque le da carga negativa, principalmente en posiciones orto y para. Crece la densidad electrónica y eso favorece la reacción. Cuando un electrófilo ataque y haya más densidad electrónica, más carga negativa, se va a acercar más fácilmente y va a reaccionar más fácilmente. Por eso estaría activando la reacción. La reacción se va a producir más rápido cuando haya un sustituyente activador. ¿Más rápido que quién? Que el benceno. Vamos a ver enseguida eso. Cuando tenga un sustituyente que más bien quita densidad electrónica, se va a llamar desactivador. Hemos visto eso en el caso, por ejemplo, del grupo nitro, del grupo ácido carboxílico. ¿Esos qué hacían? Le daban más bien una carga positiva a las posiciones orto y para. Entonces, ¿qué quedaba? Simplemente una menor densidad en posiciones meta. Entonces, como el electrófilo no puede acercarse acá, ni acá, ni acá, y para acercarse acá tiene que ser muy preciso para no chocar con estas otras cargas, entonces dificulta la reacción. Además de que hay menos densidad electrónica porque el sustituyente ya le está quitando el anillo. Cuando le quita el anillo, todos bajan su densidad electrónica. Cuando le donan el anillo, sube la densidad electrónica principalmente por la resonancia en posiciones orto y para. Entonces, en este caso, por eso se llama desactivador, porque le estaríamos quitando densidad electrónica. Entonces, en este caso, hemos visto sustituyentes desactivadores que van a ser meta directores. Y en el benceno, en la primera sustitución, puede atacar a cualquier posición. ¿Por qué decimos activador? Porque si esta es la densidad electrónica en el benceno, cuando haya un sustituyente que dona densidad electrónica, la densidad crece, la carga negativa crece.
y la reacción es más fácil entre un electrófilo y estos lugares donde hay mayor densidad electrónica. ¿Por qué decimos desactivador? Porque cuando hay un sustituyente que quita densidad electrónica, esta disminuye. Si se fijan, si esta era la normal, esta va a ser un poco menor porque alguien ya está quitando densidad electrónica, un sustituyente. Entonces, por eso se llaman desactivadores, ¿sí? Estos van a reaccionar más rápido que el benceno, por eso se llaman activadores, y los compuestos que tengan sustituyente desactivador reaccionarán más lento que el benceno, y por eso se van a llamar desactivadores. Bien, ¿cómo explicar cuándo es activador, cuándo es desactivador? Principalmente con la resonancia, es decir, con el tema de la resonancia de los grupos sustituyentes, o también en algunos casos por el efecto inductivo. No vamos a ver eso a posterior. Y tal vez para hacerlo más fácil, vamos a sistematizar y les vamos a dar tablitas. Entonces aquí en estas tablas ustedes van a poder reconocer quiénes son activadores, ¿sí? Y la mayoría, bueno, todos los activadores van a ser ortoparadirectores. Hemos estudiado el caso del OH y del NH2. Y si se fijan, todos estos van a tener pares de electrones, ya sea del oxígeno o del nitrógeno, que pueden donar al anillo. Por eso son activadores fuertes, porque donan electrones por resonancia. Los moderados van a ser moléculas como por ejemplo el nitrógeno y el oxígeno adyacente al benceno, aquí estaría el benceno, que pueden donar electrones, al igual que en este caso, pero que también estos electrones deben ser donados para hacer resonancia a este otro lado. Entonces el electrón va a estar un segundo acá, otro segundo hacia el benceno, y compartir el electrón le quita un poco de el carácter activador. Sin embargo, no dejan de ser activadores cuando están unidas las amidas por el nitrógeno o los ésteres por el oxígeno. Cuando los unimos por el carbono es otro cantar, ¿no? Es otra cosa. Bien, y tengo un grupo alquil que dona electrones por efecto inductivo, que sería un activador débil, que no lo va a hacer por resonancia. Este es el caso curioso, que hay unos desactivadores, como ser los halógenos, pero que son ortoparadirectores, la única excepción. Todos los desactivadores o desactivantes son metadirectores, excepto los halógenos. O todos los activadores son ortoparadirectores, excepto los desactivadores, que serían los halógenos. En este caso de los desactivadores hemos visto el caso del ácido carboxílico, COOH, y hemos visto el caso del grupo nitro, ¿no? Entonces el grupo nitro, además de trabajar con el tema de quitarle electrones, tiene carga positiva en el nitrógeno, por lo tanto es un desactivador fuerte. El grupo ácido carboxílico, al moverse este par de electrones al oxígeno, puede tener carga positiva, pero no es permanente, por eso es un desactivador moderado. Todos los desactivadores, los que encuentren, van a ser metadirectores, excepto los halógenos. Entonces, basta que ustedes vean desactivador, metadirector. ¿Quién es la excepción? Los halógenos, que van a ser desactivadores, pero ortoparadirectores. Activadores, cualquier activador que encuentre van a ser ortoparadirector. Entonces, esa tablita es importante. Vamos a presentar alguna otra tabla también en ejemplos, pero esto me facilita un poco reconocer quiénes van a ser activadores y quiénes desactivadores. Y vamos a algunos ejemplos. Antes de eso veremos sus preguntas. Ninguna. Bien, continuamos entonces.
Bien, aquí trabajamos con un benceno que ya tiene un sustituyente, el OH, y hemos estudiado ya ese sustituyente. Y lo que vamos a hacer en este caso es una segunda sustitución. Ácido nítrico y ácido sulfúrico sería una nitración y el electrófilo sería el grupo nitro. Eso sacamos de nuestra tablita de las sustituciones electrofílicas aromáticas. ¿Dónde voy a colocar este grupo nitro? ¿En cuál de las 5? Debo reconocer si este es activador o desactivador. Entonces me puedo ir a estas otras tablitas y encuentro que el OH había sido un grupo activador, activador poderoso porque lo hace por resonancia, ¿sí? Entonces los activadores, hemos dicho, van a ser orto para directores. Listo, entonces la segunda sustitución es desactivador, reacciona más rápido que el benceno y es orto para director. Entre orto y para, por efecto estérico, ¿cuál era el producto mayoritario entre orto y para? Para. Y por lo tanto escribo mi producto en posición para como compuesto o producto mayoritario. Siempre escribimos el mayoritario y hemos terminado una segunda sustitución electrofílica aromática de un benceno que tiene un primer sustituyente. Entonces, usando estas tablitas podrían ir familiarizándose con los activadores, con los desactivadores y por lo tanto con el efecto director ortopara o director meta. Vamos a ver otro ejemplo. Antes, esta en posición para sería el para nitro, es decir, orto meta en para, hay un grupo nitro, para nitro, fenol, porque este era el fenol, que también lo van a ver en libros de esta forma. Bien, otro ejemplo. Tenemos la anilina y tenemos una halogenación. Reconozco la halogenación porque en la presencia de halógenos con un ácido de Lewis. ¿Cuál va a ser el electrófilo? El electrófilo será, en este caso, un bromo más. ¿Dónde lo coloco como segunda sustitución? Primero deberé reconocer si este NH2 es activador o desactivador. Lo busco en mis tablitas y lo encuentro acá. Entonces es un activador poderoso y por lo tanto va a ser orto para director. Entonces, ¿dónde podría colocar? En posiciones orto o en posiciones para. Van a estar activadas. Entre estas posiciones, ¿cuál es la más estable? La posición para porque no hay efecto estérico. Y he terminado mi segunda sustitución electrofílica para este benceno sustituido. Y así podemos hacer varios ejemplos. Este sería la para-bromo. ¿Por qué para? Porque este es orto respecto al NH2. Este es orto, este es meta y este es para. Entonces en posición para hay un bromo. Para-bromo y esta era la anilina. Entonces una forma de nombrar este tipo de compuesto. Veamos qué es lo que pasa cuando tengo este tipo de sustituyente. Primero reconozco que esta es una sulfonación. Fíjense, es el reactivo de sulfonación. En sulfonación voy a añadir un SO3H o un HCO3. Bien, ¿dónde lo coloco? Debo ver el grupo nitro que era. Lo hemos estudiado, ya saben que sería un desactivador, pero lo busco en la tablita. Acá está el grupo nitro, ¿sí? Entonces es un grupo desactivador. Aquí ya no los dividimos en fuertes ni débiles, basta decir desactivadores porque todos estos desactivadores van a ser meta directores. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde voy a colocar? ¿En posición meta o en posición meta? Si alguien quiere colocarlo acá, está bien. Si alguien quiere colocarlo acá, también está bien. Ambas van a ser posición meta. ¿Por qué en meta? Porque hemos visto que el grupo nitro
me pone carga positiva en orto y para, y disminuye la densidad electrónica en meta, pero por lo menos acá podría atacar un electrófilo. Entonces lo coloco en posición meta y he terminado mi segunda sustitución electrofílica aromática haciendo uso de estas dos tablitas y que son, digamos, unos resúmenes. Si quieren ver cuál de los desactivadores es más potente o cuál de los activadores es más potente, nos vamos a referir a las tablitas previas que hemos mostrado también en esta clase. Pero para hacer una vista rápida, podrían trabajar simplemente con esta tablita y con estas otras dos tablitas. Esta para primera sustitución y esta con los efectos directores orto, para y meta para las segundas sustituciones como estamos estudiando. En este caso cambia la funcionalidad. Este es el ácido benzensulfónico que tendría como sustituyente al grupo nitro. Entonces es más importante decir ácido benzensulfónico. Y fíjense, yo puedo, y esto vamos a ver para la tercera sustitución, si respecto al grupo nitro, esta es posición meta, respecto al ácido benzensulfónico, este sería el sustituyente. Para este sustituyente, este es orto, este es meta y este es para. Entonces, por eso dicen que para este sustituyente como ácido, orto, en meta habría un grupo nitro, meta-nitro, benzensulfónico. Entonces, pueden cambiar las posiciones orto, meta y para, les estoy diciendo. Para este, estas son orto, estas son meta y estas son para. Para este, los primeros átomos serían orto. Para este, los segundos serían meta. Y para este, esta sería la posición para. Entonces, para cada sustituyente van a haber sus propias posiciones orto, meta y para. Y eso es importante para cuando ya veamos la tercera sustitución electrofílica aromática. Un último ejemplo, el ácido carboxílico con una alquilación de Friedel-Crafts. Este es halogenuro de alquilo con ácido de Lewis, lo reconozco como alquilación. Dice que va a haber un carbocatión. En este caso es un carbocatión primario y el otro lado también primario, no hay transposición y lo voy a colocar en la molécula. ¿Dónde? Veré que, si no me acuerdo, aunque ya lo hemos visto que el carboxilo quita y por lo tanto es desactivador, puedo buscarlo en la tabla. Ahí está, carboxilo desactivador, por lo tanto metadirector. Esto lo hemos estudiado, ¿sí? Entonces hay esas dos vías. Recordá, este hacía resonancia hacia el oxígeno y le quitaba. Por tanto, si le quita es desactivador y todos los desactivadores, excepto los halógenos, van a ser metadirectores. Ese es el razonamiento, ¿no? Y todos los activadores, sin excepción, son orto para directores. Entonces, en este caso, desactivador, metadirector, puedo colocar acá o acá. Si coloco acá, está bien y es el mismo producto. Y si coloco acá, va a ser también la respuesta correcta. ¿Por qué no va a posiciones orto y para? Porque el grupo carboxilo me genera carga positiva en posiciones orto y para, y la única opción que me quedan serían posiciones meta. Entonces coloco por la carga al benceno este grupo alquil, por eso se llama alquilación, y ahí habría terminado mi segunda sustitución electrofílica aromática. Si este es el ácido benzoico, puedo decir, este es el benceno, respecto al benceno, esta es posición orto y esta es posición meta. ¿Qué hay en meta? Un grupo etil. Entonces este se llamaría el ácido metaetil benzoico. Y tendríamos que trabajar, viendo el tiempo, la tercera sustitución electrofílica aromática. Vamos a ver sus preguntas antes de trabajar este último concepto y cerrar nuestra clase. No hay ninguna.
Bien. Entonces vamos a terminar la clase con la tercera sustitución electrofílica aromática. Mostrándoles cómo cuando hay dos sustituyentes debo hacer el análisis del efecto director para ambos y ver cuál manda, cuál es el que manda. En este caso tengo un benceno con un sustituyente como el ácido carboxílico y el OH. Y tengo una alquilación, halogénuro de alquilo con ácido de Lewis, sería alquilación, y tengo un electrófilo. ¿Dónde de estas cuatro posiciones lo voy a poner? Hago el análisis. Digo, el grupo ácido carboxílico va a ser metadirector. Entonces, este ácido carboxílico va a dirigir para el ácido carboxílico, fíjense, este es orto y este es meta y este es para. Para el ácido carboxílico, este es orto, este meta y este es para. Entonces va a ser metadirector para el ácido carboxílico. Hago el análisis para el OH, que ya sé que es activador poderoso y por lo tanto va a ser orto para director. Entonces, este OH me va a dirigir ¿dónde? A posiciones orto y para. Para este OH cuento desde acá. Primer carbono es orto, segundo meta y tercero para. ¿Sí? Para este OH, primer carbono orto, segundo meta y tercero para. Entonces, cada sustituyente va a tener sus propias direcciones orto, meta y para. En este caso, el OH me dirige a orto y a para, pero como para ya está sustituido, no puedo cambiar. ¿Dónde voy a sustituir? Donde hayan solamente hidrógenos. En este caso tendría 1, 2, 3, 4 carbonos con hidrógenos. De los 4 carbonos, tanto el desactivador me indica esta posición como el activador me indica la misma. Y es lo mismo colocar acá el electrófilo que acá. Cuando los dos sustituyentes me digan a la misma posición, no hay ningún problema y coloco en una de ellas. En este caso podría colocar acá mi electrófilo. Tercera sustitución. Si alguien coloca acá, está también bien, porque vuelco la molécula y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer para una tercera sustitución? El análisis independiente para un sustituyente y para el otro sustituyente. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ácido benzoico que tiene un OH como sustituyente, entonces, y aquí hemos aumentado un etil también como sustituyente. Entonces podría ser ácido 3-etil 4-hidroxibenzoico. Este es el grupo funcional principal, carbono 1. En 2, en 3 habría un etil y en 4 un hidroxi. Entonces, ácido 3-etil 4-hidroxibenzoico. Carbono 1, 2, 3 y 4. Bien, otro ejemplo de tercera sustitución. Entonces tenemos el grupo COH y el grupo OH con una reacción nuevamente de alquilación. Para no cambiar el concepto, decimos que vamos a colocar eso, esto ya lo saben, y para no complicar usamos lo mismo. ¿Qué nos interesa? Analizar cada uno de estos grupos. ¿Dónde va a ir? Este está lleno, está sustituido. Este está lleno, está sustituido. ¿Qué opciones me quedan? Esta, esta, esta y esta. Solo 4, porque 2 ya están ocupadas. ¿Dónde va a ir? Donde digan no sustituyentes. En este caso, el grupo COOH va a ser metadirector. Entonces, el grupo COH, orto, meta, está lleno. Entonces, cuento orto, meta, me estaría indicando ahí. Pero es desactivador, o sea, su densidad electrónica es chiquitita, pero me indica ahí. El grupo OH es activador poderoso, orto para director. Para este grupo, estos primeros carbonos, el primer carbono es orto, el segundo meta y este es para.
Este sería orto, meta y para el OH. Entonces, cuando me dice orto para director el OH, tendré que activar posiciones orto y para. Entonces el OH me dice aquí, aquí o acá. Bien, cuando hay contraposición entre dos grupos, entre dos sustituyentes, debo hacer caso siempre al activador. ¿Por qué? Porque el activador es el que me da mayor densidad electrónica y más fácilmente va a reaccionar con el electrófilo. Entonces, en la realidad, el electrófilo le va a hacer caso a estos, porque tiene más densidad electrónica y va a ir más fácilmente a atacar. A este prácticamente ni lo ve, porque tiene muy poca densidad electrónica, y por eso cuando haya contraposición de efectos directores, siempre hay que hacer caso a los activadores respecto a los desactivadores. Sí, entonces se hace caso o el activador supera al desactivador cuando hay contraposición de efectos directores. Este me dice acá y el OH me dice a estos tres. ¿A quién le hago caso? Al OH. ¿Por qué? Porque es activador. Así en la reglita memotécnica. Si quieren explicarse eso es porque los activadores me generan mayor densidad electrónica y es más fácil la reacción con los electrófilos. ¿Dónde voy a colocar? En el lugar donde haya menor efecto estérico, que podría ser acá. Fíjense, este grupo es grande. Si coloco en esta posición orto, el electrófilo va a chocar con este y con este. Efecto estérico doble. Si coloco acá, va a chocar con este que es grande. Y si coloco acá, va a chocar también con este, pero es más pequeño. Entonces, este es menos estable y el más estable sería en esta posición. Entonces, una vez que he dicho voy a hacer caso al activador, ¿en cuál de las tres posiciones? En esta chocaría con este y con este, efecto estérico. No. En esta chocaría con este, que es más grande, mayor efecto estérico. En esta también chocaría con este, pero como es más pequeño el OH que el COOH, entonces ahí va a haber menor efecto estérico y la coloco la tercera sustitución en esta posición. Entonces hemos visto dos casos, uno en el que dirigen a la misma posición, ambos sustituyentes. Este otro en el que un sustituyente me dice una posición y el otro me dice otras. Entonces, en este caso, ¿a quién hago caso? Al activador. Y siempre, si hay varias posibilidades, van a buscar la que produzca menor efecto estérico. Podemos ver otro ejemplo, una alquilación. En este caso debo ver el CH3 es un activador débil, que es ortoparadirector. El CH3 me diría en este caso, para el CH3 este es orto, este es meta y este es para. Como es ortoparadirector, me está dirigiendo a orto, pero para ya está lleno, ya no puedo hacer reaccionar ahí. El OH también es un activador, pero es un activador más poderoso. Entonces, respecto al OH, este es orto, este es meta y este es para, que ya está lleno. Entonces el OH me dice en esas posiciones orto respecto al OH. Y el CH3 me dice en estas posiciones orto respecto al CH3. ¿A quién hago caso? Al activador más poderoso. En este caso voy a hacer caso al OH respecto al CH3. ¿Por qué? Porque el activador más poderoso me produce mayor densidad electrónica y una más fácil reacción con él electrófilo. En este caso puedo poner acá, correcto, o puedo poner acá. En los dos va a haber el mismo efecto estérico y puede ser el mismo caso. Entonces, cuando tengan dos activadores que se contraponen, siempre se va a hacer caso al activador más fuerte. ¿Sí? Entonces hay reglitas. El activador le gana al desactivador. Si hay competencia entre dos activadores, el activador más fuerte le gana al activador menos fuerte. Y este sería un fenol que en posición 2 tiene un grupo etil
y en posición 4 tiene un grupo metil. O en posición orto, metil y en posición posición orto, etil, en posición para, metil. Finalmente, vamos a ver el último caso, la última regla de tercera sustitución electrofílica, donde tengo una alquilación, y hemos dicho que no vamos a cambiar eso, y tengo un grupo ácido carboxílico que va a ser metadirector, y tengo un grupo nitro que va a ser también metadirector. Entonces, cuando tienen dos desactivadores, es la última regla de tercera sustitución, no se produce tercera sustitución. ¿Por qué? El ácido carboxílico me dirige a meta, pero no se olviden que el ácido carboxílico me pone carga positiva en orto y en para, que está lleno. El grupo nitro me dirige a meta. Para este grupo, este es orto y este es meta. Para este grupo, este es orto y este es meta. Pero no se olviden que el grupo nitro me pone carga positiva en orto y en para. Ya no ponemos nada en las para porque está lleno. Entonces, este grupo me va a poner cargas positivas acá, donde quiere dirigir el grupo nitro. Y el grupo nitro me va a poner cargas positivas acá, donde quiere dirigir el grupo COOH. Como ambos le están quitando densidad electrónica, prácticamente no hay densidad electrónica suficiente como para que un electrófilo entre al anillo. Cuando hay solo dos desactivadores en el anillo, no hay tercera sustitución. Vamos a ver, quizá en algún ejemplo posterior, cómo puede haber una cuarta sustitución cuando hay dos desactivadores, pero hay un activador. Esa es una otra cosa. Pero si tienen una tercera sustitución con solo dos sustituyentes y los dos sustituyentes son desactivadores, no hay reacción. Este es uno de los principales errores de los estudiantes, ¿verdad? Quieren colocar aquí o aquí, aquí no entra a ningún lado. Se dice no hay reacción cuando vean dos desactivadores en el anillo aromático. Y esa es una tercera reglita de la tercera sustitución electrofílica aromática. Bien, como no ha habido preguntas, terminamos la clase acá. Hemos terminado las reacciones de sustitución electrofílica aromática y luego ya vamos a entrar a reacciones, un repaso de orgánica 1 en cadenas de anillos aromáticos y con eso ya estaríamos con mayor material para una próxima evaluación del primer parcial. Les agradezco la presencia, la única pregunta, Pablo, y me despido por el día de hoy. Hasta luego.